¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23, Todo Noticias. Les saluda Corina Ardón, vamos de inmediato a nuestros titulares. Ruta parcialmente bloqueada por derrumbe de grandes proporciones en Cerro Lexolola. Jornada de accidentes. Arterias viales fueron escenario de fatales incidentes viales. Le tenemos el resumen. Hospital Roosevelt en alerta. Bacteria nosocomial pone en riesgo salud de los pacientes. Padre de sobreviviente de incendio en hogar seguro nos cuenta el desgarrador testimonio de lo que vive tras las quemaduras la menor. Iniciamos con nuestro resumen de las noticias más impactantes de este viernes y una lamentable tragedia se registró este día en la ruta al Atlántico. Los integrantes de una familia murieron durante un impactante accidente. La poca educación vial cobró nuevamente vidas este día. Precisamente estamos hablando de un accidente de tránsito en el kilómetro 62 de la ruta que conduce al Atlántico, donde podemos observar cómo un camión chocó de frente con un pick-up que transportaba varias personas en la palangana. Porque recuerdo que el carro, ahí estaba la cola y cuando arrancó la cola me vine yo y él venía a excesiva velocidad y se me estrelló. Así es. De inmediato se hicieron presentes elementos de los cuerpos de socorro, trasladando a 2 personas al Hospital General San Juan de Dios, entre ellas un menor de edad. La unidad 717 trasladó a 2 pacientes, Abimael Chamochen de 1 año y a la señora Vilma Chen de 22 años. Según información de mis compañeros, las personas venían de Guatemala hacia Rabinal. Por supuesto, este accidente de tránsito en el kilómetro 62 originó varias filas de vehículos. Estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros de compás de espera para poder pasar sobre este sector, ya que fue cerrada completamente la vía. Que sí, el Ministerio de Comunicaciones a través de Provial asiste en este kilometraje, kilómetro 60, ruta hacia el norte, en
virtud de que en el lugar hay un accidente donde hay 3 fallecidos y se procede a detener el tránsito mientras el Ministerio Público hace todo el trabajo de peritaje. Bajo las llantas del tráiler, a un costado del pick-up y dentro de la cabina del mismo, quedaron 3 personas fallecidas en este lugar. 2 más fueron trasladadas al Hospital Nacional San Juan de Dios. Y por supuesto, dentro de estas 2 personas trasladadas figura un menor de edad de tan solo 1 año. Con imágenes de Brandon Galeano, informó Freddy Muralles. Y un camión que transportaba carne volcó en la colonia Caminal Juyú, en la zona 7 capitalina. El hecho de tránsito se registró en la 28 Avenida y 13 Calle de la colonia Caminal Juyú, zona 7. El camión acababa de iniciar la ruta para entregar producto a los clientes. Se dirigía a la colonia Betania y luego a la colonia Castillo Lara en la misma zona. Según relató el piloto, el asfalto se encontraba liso por la lluvia que afectó en horas de la mañana. Al pasar frente al parque Eric Barrondo, perdió el control de la unidad y volcó, derribando un poste del tendido eléctrico. Tras este accidente, los trabajadores de la empresa eléctrica laboraron en el lugar para poder retirar el poste que quedó completamente destruido, el cual tiene un valor aproximadamente de 20.000 quetzales, lo cual pues tendrá que ser un gasto que asumirá la empresa responsable de este camión. Los cables quedaron sobre la banqueta y sobre la cinta asfáltica, aproximadamente 50 metros, como se podrá observar. Toda la banqueta de este sector pues quedó una gran cantidad de cableado que se derribó de este tendido eléctrico que está colocado acá en la 28 Avenida y 13 Calle de la zona 7, por lo que los trabajadores de esta empresa eléctrica tuvieron que laborar para poder de esta manera establecer el fluido eléctrico en este sector que se vio afectado. Asimismo, pues afortunadamente, en el momento que este camión se cruzó al carril contrario, no venían vehículos, lo que evitó que este pudiera colisionar de frente con algunos de estos vehículos que ustedes pueden observar, vienen en el carril contrario. No se reportaron heridos. Las 3 personas que estaban adentro, tanto el piloto como el ayudante del piloto de este camión que estaba transportando carne de cerdo y de pollo, así como el custodio, resultaron ilesos de este percance vial. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y esta es información de última hora que nos traslada mi compañero Julio Hernández desde el Trébol, en donde se registra un ataque armado en contra de 2 taxistas. El reporte a continuación. Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Corina. Buenas noches a todos los televidentes de TN23. En efecto, un ataque se ha realizado en contra de 2 taxistas en el sector conocido como la Cuchilla del Trébol. Uno de ellos ha sido trasladado hacia el Hospital Roosevelt por bomberos municipales. El otro fue trasladado desde un sector de la Avenida Bolívar por bomberos voluntarios, ya que este pudo tratar de huir del lugar. Sin embargo, pues estaba herido y fue trasladado por esta otra institución. Me encuentro en este momento con el portavoz de bomberos municipales de la ciudad capital, José Martínez, que nos va a brindar detalles sobre este hecho que se registra acá oficial, que deja como saldo pues a estos taxistas heridos de bala. Bien, muy buenas noches. Tras recibir varias llamadas al 123 de bomberos municipales, nos apersonamos a la primera avenida Calzada Roosevelt, zona 11, donde atendimos al señor que respondía al nombre de Eric Pazán Vidal, de 51 años, que fue trasladado al Hospital Roosevelt en estado delicado. Tenía algunas heridas de bala, según entendemos, oficial. ¿En qué partes del cuerpo se pudo observar? Al parecer en el tórax. No le puedo asegurar hasta el momento, pero al parecer en el tórax. Bueno, es parte entonces de lo que podemos nosotros recabar información acá de este sector del Trébol. Recordemos que pues acá está muy cerca la estación número 2 de bomberos municipales de la ciudad capital, y fue así como ellos llegaron hasta este punto y trasladan de inmediato a este hombre que queda pues en el taxi herido de bala. La segunda persona que ha sido trasladada acá mismo en este sector de la Cuchilla del Trébol fue herida. Se dirige por la avenida Bolívar, trata de escapar, seguramente buscando ayuda. Sin embargo, en la 40 calle de esta avenida quedan en el lugar y llegan a ese punto ya la otra institución, que es de bomberos voluntarios de Guatemala,
quienes lo trasladan también al hospital Roosevelt. Los dos han ingresado bastante delicados al hospital y pues se espera ya en estos momentos que están siendo ya atendidos por los médicos de turno qué va a pasar con estas dos personas, pero hay que dar a conocer que en el mismo lugar fueron atacados estos dos taxistas, aparentemente por estos sicarios pues se dan a la fuga por el sector del Boulevard Liberación. Es la información que tenemos, compañeros, desde acá de este sector del Trébol. Corina, muy buenas noches. Gracias a mi compañero Julio Hernández, estaremos al pendiente de la salud de estos dos pilotos de taxi. Siempre trasladando lamentables noticias en esta noche de viernes en la ruta a El Salvador. Un piloto de un pick-up falleció luego de perder el control del vehículo. Piloto pierde la vida al impactar el vehículo en el cual se conducía contra un taller donde se elaboran pipas para el transporte de combustible y de agua. Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron de inmediato a bomberos voluntarios que estuvieron presentes al lugar. Se nos informó sobre un accidente de tránsito en lo que es el kilómetro 52, ruta a El Salvador. A la llegada de la unidad 1163 de bomberos voluntarios de Barberena, se constató que se trataba del pick-up color beige, marca Toyota, placas 408 DXF, el cual en su interior se encontraba fallecida por politraumatismo general. El piloto fue identificado con el nombre de Jainer Eliazar Mejía, de 40 años de edad, originario de Aldea del Quebracho, Barberena, Santa Rosa. Según familiares quienes llegaron a identificar el cuerpo, manifestaron que el fallecido había salido con rumbo a la ciudad capital a realizarle un espertaje al vehículo en el cual se conducía, pero nunca se imaginaron lo que le sucedería al llegar a este lugar. Informa desde Santa Rosa, Cruz Paniagua. Y es que este día estuvo marcado por distintos accidentes de tránsito, uno de ellos en la carretera al Atlántico, el cual dejó personas fallecidas y heridas. 3 personas fallecidas y 2 heridos dejó como saldo un accidente de tránsito sobre la carretera al Atlántico, kilómetro 62, jurisdicción del municipio de Sanarate en el departamento del Progreso. El percance fue protagonizado por un pick-up y un remolcador, expresaron bomberos voluntarios. En el lugar se formó gran congestionamiento debido a la desesperación de los conductores. Bomberos voluntarios de la 70 Compañía de Sanarate y la 101 Compañía de Guasatoya fuimos informados que en el kilómetro 62, ruta al Atlántico, se produjo un accidente de tránsito. Al llegar al lugar, la unidad 717 trasladó a una persona de sexo femenino y a un niño, no siendo identificados. En el lugar se encontraban 3 personas, 2 de sexo masculino y una persona de sexo femenino. Al brindarle los primeros auxilios, se constató que ya habían fallecido, ignorando las causas de lo sucedido. 2 de las personas fallecidas fueron identificadas como Max Adolfo Camo Chen, Miguel Ángel Chen. La siguiente víctima no fue identificada por carecer de documentos. Un piloto de transporte extraurbano dio a conocer que estos accidentes se deben a la irresponsabilidad de los conductores. En la mayoría de nosotros, los pilotos, me voy a poner yo, a veces estamos haciendo cola y los irresponsables se pasan, por lo que yo dije que el señor piloto del tráiler, que es el señor Mario Hernández, dice que el pick-up iba rebasando. Eso es lo que nos viene a suceder. Ahí terminan las carreras, pero también yo le echo un poquito de culpa a las autoridades porque no cumplen con que respetemos todo lo que es el reglamento de tránsito, porque el reglamento de tránsito nos enseña que debemos de respetar que con línea continua no tenemos que rebasar, pero el guatemalteco en otro país respetamos y aquí hacemos lo que queremos. Así es que la verdad es de que por las irresponsabilidades de los pilotos pasan estos accidentes. Y otro aparatoso accidente se registró en la ruta interamericana en jurisdicción de Patsicía en Chimaltenango. La conocida recta de Patsicía fue el escenario del trágico accidente donde se vieron involucrados un tráiler y un pick-up cargado de lechuga. Se presume que el conductor del pick-up se dirigía al mercado local a vender el producto. Según testigos, salió de un camino de terracería y al cruzar la carretera fue impactado por el tráiler que transportaba abono y se dirigía al departamento de Quiché. El vehículo quedó completamente destruido y fue arrastrado varios metros por el tráiler, quedando a un lado del camellón central. Pues nosotros veníamos en nuestra vía
directo en la carretera, porque era nuestra ruta, ¿no? Y nosotros vamos directo para Joyabá. ¿Qué llevan ustedes? Abono. ¿Qué fue lo que el carro se salió de? Y él salió de otra calle, yo creo que venía de su casa o no sé, porque y se nos cruzó por el camino de nosotros, en medio, y ahí se quedó y no se quitó, y ahí quedó, y cuando nosotros le metimos freno, el camión ya no se pudo porque traía carga, se lo llevó una vez, no pudimos detenerlo. ¿Ustedes todavía evitaron chocar sí, por encima con otros vehículos que venían? Exactamente, nosotros todavía evitamos de eso para no ir a chocar en otro, pero así se nos llevó porque no pudimos pararnos. No pudieron, ¿iban ustedes rápido? Sí, pues íbamos en nuestra ruta, y no pudimos evitar eso ya. Quisimos evitarlo, pero no pudimos ya. Se fue y levantó el chofer y se me montó encima de mí. Y más adelante me sacó a mí por la puerta. Se abrió la puerta y me sacó a mí. Y es por eso que tuve el accidente yo también. Y si no me hubiera quitado yo de allí, me hubiera pasado la rastra encima de mí. Los tripulantes del pick-up salieron expulsados, falleciendo instantáneamente. Fueron identificados como Santiago Choc, de 52 años, su hija Glenda Choc, de 20, también Cristina Aquijay, de 50. Margarito Moon, de 50 años, conductor del vehículo, fue rescatado de entre los hierros retorcidos. Una ambulancia de bomberos voluntarios que pasaba por el lugar trasladó a Brandon Moon, de 13 años, y el ayudante del tráiler, Alfredo Pérez. Minutos después, el menor falleció en el hospital. El piloto del tráiler fue custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil hacia la subestación para evitar que fuera vapuleado. El accidente provocó largas filas de vehículos en ambas direcciones. Tal como lo hemos informado, este viernes estuvo marcado por fatales accidentes. Iniciamos con este resumen mencionando el registrado en el kilómetro 61 en la ruta al Atlántico, protagonizado por un tráiler y un pick-up. Desafortunadamente, 3 personas fallecieron y 2 resultaron heridas. El otro percance, también protagonizado por un tráiler y un pick-up, se registró en el kilómetro 71 de la ruta interamericana con dirección a Patsicía, que dejó como saldo 5 personas fallecidas. También en la zona 7 capitalina, un camión que transportaba carne volcó derribando un poste del tendido eléctrico. Y padres de familia de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción dieron a conocer este día en rueda de prensa que exigen justicia. Soy una madre muy adolorida porque sabes que a ellos no les daba el derecho de que juzgar a las niñas, eran lo que eran, pero en primer lugar no les daba el derecho de quitarle la vida. En primer lugar, mi nena mía, pues, no era por rebeldía ni por otra cosa que estaba ahí. Él, como uno, ser humano, es niño y llega a cometer un error, pero no era tan grande. Para mí era muy pequeño ese error. Pero yo primero espero en Dios que esto se haga justicia. Yo lo único que quiero exigir es justicia. Creo que lo que hicieron con mi hija no fue correcto. Yo exijo justicia porque me siento demasiado triste. No puedo seguir aguantando este dolor y que mi hija haya terminado de esa manera. Exijo justicia a las autoridades, al Ministerio Público, para que sigan la investigación lo más pronto posible. Varios padres de familia, en memoria de sus hijas, exigieron justicia. Desde el pasado 8 de marzo, cuando un incendio cobró la vida de 41 niñas y adolescentes, ningún padre de familia tuvo la ayuda de alguna entidad gubernamental en torno a lo sucedido. Aunado a esta situación de abandono, los padres de las niñas que fallecieron exigen que las autoridades, investigaciones y procesos penales sean apegados a la ley, sin sombras que empañen la búsqueda de responsables de esta lamentable situación. Desde la perspectiva eminentemente jurídica, estamos sumamente preocupados con lo que ha sucedido a partir del día viernes de la semana pasada, con la resolución en la cual, en primer orden,
se reduce el periodo de investigación y terminará el día 6 de julio de este año. Segundo, consternados, preocupados desde la perspectiva jurídica, toda vez que con la decisión del juez cuarto de instancia penal, a petición de la defensa y sin oposición del Ministerio Público, las 15 niñas que sufrieron lesiones graves, gravísimas y ninguna leve, amputaciones como el caso de Stephanie Sotoj, cuyo padre es Carlos, que tuvo amputaciones de varios dedos de sus manos y de sus pies, la pena máxima a imponer podría llegar a 2 años por todos y cada uno de los casos. A las autoridades pues que agilicen más el proceso, porque está muy lento, que hagan conciencia que hay culpables, que hay responsables de la tragedia, de la forma tan violenta que murieron las niñas. No es justo que solo 3 personas hayan, si hay más responsables. Exijo justicia y voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que la justicia sea verdaderamente justa, porque en Guatemala tiene que haber justicia. Una exposición de arte sobre pinturas de las niñas que fallecieron el pasado 8 de marzo se muestra en las instalaciones de Fundación Sobrevivientes. Estas imágenes fueron creadas por artistas nacionales e internacionales y su acceso no tiene ningún costo. Estará abierto al público hasta el próximo 23 de junio en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Esta expresión de arte se convierte en un tributo a todas aquellas niñas que dejaron de brillar en la tierra para seguir brillando en el cielo. Y días después de la tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, uno de los padres fue notificado que su hija había fallecido. Carlos Sotoj, padre de Stephanie Sotoj, una de las sobrevivientes que recientemente retornó al país ya que había sido trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento especial. Él nos relata parte de este proceso y lo que deben enfrentar actualmente. Estamos contentos antes que todo con Dios porque ella regresó, está con nosotros, está en nuestra casa. Gracias a Dios estamos contentos, ella está feliz, lo que más quería era eso, estar con nosotros realmente. Con una alegría inmensa, don Carlos Sotoj, padre de Stephanie, nos relata que su hija, a pesar de haber sufrido varias quemaduras en todo su cuerpo y mutilaciones en sus extremidades, ya se encuentra en casa junto a su familia. El proceso que les queda por recorrer es largo, pero agradecen a Dios la oportunidad de tener a su hija nuevamente. Sí, realmente el proceso ahorita de nosotros es difícil, porque tenemos que ayudarle a ella a poder superar todo lo que ella vivió y a poder ayudarla físicamente a hacer sus cosas, a hacer lo normal de uno, porque ella tiene sus amputaciones, tiene amputaciones en las 2 manos y en su pie derecho. Realmente ella ahorita tenemos que ayudarla a todo, realmente es proceso largo. Pero gracias a Dios ella lo ha superado, ella está contenta de estar con nosotros y está luchando para seguir adelante. Realmente es difícil, pero ahí vamos luchando realmente. Stephanie retornó de los Estados Unidos el pasado 12 de mayo. Desde entonces fue entregada a su familia y, según nos relata don Carlos, las autoridades correspondientes siguen tan ausentes como desde el principio. Por aparte, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha dado seguimiento a la situación de los estudiantes del Instituto de Comercio número 2. Los informes revelan la falta de acompañamiento psicológico y amedrentación en contra de los alumnos.
Ni los compañeros de aula, ni los catedráticos de Brenda Domínguez, la estudiante que falleció en la manifestación frente al Instituto de Comercio, han recibido acompañamiento psicológico por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no ha dado un seguimiento adecuado posterior a los hechos, no han tenido acompañamiento psicosocial, solamente el aula en donde se encontraba o estudiaba la adolescente que falleció, Brenda, y el resto de estudiantes no han tenido ningún tipo de acompañamiento y el colastro de catedráticos tampoco. Algunas personas quieren revivir el trauma en los estudiantes, amedrentándolos de forma psicológica en los alrededores del instituto. Gente inescrupulosa en los alrededores del centro educativo, según lo que nos indicaban incluso posterior a los hechos, han asaltado a las y los estudiantes de este establecimiento, les pasan gritando, les pasan agrediendo, llegando al extremo que en el momento en donde está el semáforo en rojo, algunos automovilistas empiezan a acelerar como simulando el hecho de ese día, lo cual es lamentable y por supuesto nos llama la atención en relación a la actitud que como ciudadanos debemos de tener, respetando el derecho a la vida y la integridad de las demás personas, particularmente los derechos humanos de las y los estudiantes en este caso. Otro de los hallazgos es el mal estado en algunas aulas, donde se filtra el agua, y también la ausencia de 17 maestros para cátedras específicas. O sea, no tienen clases en varias cátedras. Por el otro lado, ese día pudimos verificar la filtración que se da en todas las aulas del segundo nivel del centro educativo. De igual forma, se pudo constatar de que desde hace un año no se le da mantenimiento a su laboratorio de computación, el laboratorio de mecanografía, lo cual implica además de que no estén actualizadas en nuevas tecnologías que les sirven para su carrera, que es perito contador con orientación comercial, orientación en computación. Ante esto, la Defensoría busca acciones prontas del Ministerio de Educación y Seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Lo cual es bueno, pero... Momento de la pausa, pero no cambie, enseguida volvemos con más noticias aquí en TN26. Y continuamos con más información. Los vecinos de San Pedro Ayampuc quedaron horrorizados al encontrar dentro de bolsas plásticas una cabeza humana. Los vecinos de la colonia San Luis en San Pedro Ayampuc quedaron asombrados al percatarse que a un costado de los campos de fútbol de la colonia se encontraba dentro de una bolsa de nylon la cabeza de un hombre. Fueron alertados elementos de la 127 compañía donde indicaron que en el lote 6C de la colonia Brisas de San Pedro Ayampuc, en el interior de una bolsa plástica color negro se encontraban restos humanos. Al verificar, los paramédicos localizaron que se trataba de una cabeza, por lo que se avisó a las autoridades correspondientes. En estos momentos será trasladada hacia la morgue del INASIF para poderla identificar. Al parecer son restos de un hombre y se desconoce la edad y si en algún lugar se encuentran el resto de partes del cuerpo, por lo que se ha empezado una búsqueda en el sector para poderlo localizar. ¿El rastreo ya se realiza entonces, oficial, para ver si se encuentra el resto del cuerpo? Así es, se han destacado elementos también de acá del sector para empezar la búsqueda para localizar el resto del cuerpo. En este sector se localizó la cabeza. Los socorristas rastrean ahora el sector para localizar el resto del cuerpo. Se tiene conocimiento que en la colonia desaparecieron 2 hombres desde el martes, por lo que los familiares no descartan que esta cabeza pueda ser de una de estas 2 personas, quienes fueron vistos por última vez en el mercado local. Por aparte, cuerpos de socorro siguen realizando la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente del río Las Vacas hace solo 3 días. 3 días han transcurrido desde que Olga Pop Caal, de 26 años, fue arrastrada por la corriente del río que pasa a un costado del Esfuerzo Zona 7, el cual desemboca en el río Las Vacas. Ella se encontraba lavando ropa cuando ocurrió la tragedia, ya que minutos antes la fuerte lluvia había hecho que este río creciera. La patrulla especial de rescate del Cuerpo de Bomberos Municipales trabaja en el rastreo del río Las Vacas, con la ayuda de un can de rescate K9 de nombre Drago. Los socorristas han recorrido a lo largo del río desde Zona 1 hasta Chinautra. Las lluvias han complicado la labor de los socorristas ya que la corriente se intensifica y arrastra piedras, palos y basura. A pesar de esto, la labor de los bomberos municipales seguirá hasta localizar a la víctima, según informaron.
Los rescatistas encontraron en 2 puntos distintos un zapato que pertenecía a la mujer y una sábana que, según la familia, era la que estaba lavando cuando fue arrastrada por la corriente. Representantes de una organización pro derechos humanos brindó un informe relacionado a los hechos de violencia generados en el mes de mayo en nuestro país. Las cifras basadas en datos del INACIF demuestran que se registran 30 muertes por cada 100 habitantes en Guatemala, con un total de 2.106 víctimas a lo que va del año. Según el informe del GAM, existe una reducción, ya que para esta fecha, en 2016, se mostró la cantidad de 2.281 muertes por homicidio. En casos de muertes por desmembramiento se registran 20 personas, de las cuales 17 eran hombres y 3 mujeres. Zacapa, Escuintla y Guatemala son los primeros 3 departamentos señalados como los más violentos del país, mientras que Sololá, Huehuetenango y Quiché han registrado menos. El GAM indica que la percepción por parte de la población guatemalteca es que la violencia está latente, aunque los datos demuestran una reducción de muertes por homicidio. Y cambiamos el orden de la información. Imagínese usted que tenga que pagar la mensualidad de una maestra en una escuela pública, porque el docente no está contratado. Esto pasa en uno de los tantos lugares que denuncian falta de personal de educación. Son 35, pero es dinero con que a veces no cuentan los padres de familia. Muchos padres de familia inscriben a sus hijos en centros educativos públicos para no pagar mensualidades. Caso contrario que pasa en esta escuela. Tenemos que pagar 35 quetzales a cada maestra por niño y queremos que se les den el contrato para que, o por qué no, también su plaza, y también que cubran 2 plazas vacantes que hay de 2 maestras que se retiraron del establecimiento, porque como padres de familia ya no queremos seguir pagando más. Y pues también queremos un cambio de director porque él ya no ejerce su autoridad en esta escuela y tenemos muchas necesidades, mucho abuso. Legalmente no es mucho dinero, pero lamentablemente, de verdad, estamos desempleados. Por ejemplo, a veces yo tengo que prestar para pagar porque no tengo el dinero para pagar y me da pena atrasarme, ¿verdad? Ya 2 años cuando la nena entró a su primer año de párvulos y ahorita está en prepa y estamos pagando maestras porque no tienen contrato. Entonces lo que queremos es que nos ayuden porque nosotros somos personas de bajos recursos y no realmente nos afecta eso. Uno de los problemas que manifestaba una madre de familia es que el director nunca está en este establecimiento y vamos a ingresar para conocer el aula. ¿El director está en el establecimiento? No se encuentra por quebrantos de salud. ¿Podemos ingresar a las aulas donde hacen falta maestras? La inconformidad de los padres de familia hizo que se manifestaran en la vía pública, provocando molestias a los que se conducen por el lugar. Pues está bien que estén manifestando a ustedes, pero por lo menos deberían dejar libre un carril, por lo menos, ¿verdad? Porque todos tenemos, impiden lo que es la libertad de locomoción. ¿Hacia dónde se dirige? Mucho de manifestación, pero también siempre y cuando el orden respectivo, ¿verdad? ¿Hacia dónde se dirige? Aquí al trabajo, aquí arriba. ¿Ya va tarde? La comuna, sí. Un señor dice que ya va tarde. ¿Usted también ya va tarde para su destino? Sí, ya voy tarde. Todos tenemos derechos a manifestar, pero deberían dejar un poco de tiempo, manifestar y dejar pasar, ¿verdad? Para que no perjudique a nadie. Aunque sea poco dinero que gastan mensualmente, a ellos les duele porque cuesta ganárselo. Y representantes del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva dieron a conocer estadísticas alarmantes de casos de menores embarazadas.
Al evento, al que asistieron representantes de los 3 poderes del Estado para impulsar una agenda a favor de la niñez, adolescencia y de las mujeres, la representante del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva presentó estadísticas de casos de menores entre 10 y 14 años embarazadas. Aseguró ante las autoridades que en los últimos días han aparecido recién nacidos en banquetas, sanitarios y otros lugares, y considera que esto obedece a que las menores de edad han dado a luz y no tienen cómo mantener a sus hijos, agregando que en muchos casos son producto de violaciones. Uno habla de embarazo en adolescentes y piensa que lo que está haciendo es incrementando el círculo de la pobreza, de la violencia, de la desnutrición. Muchos de estos recién nacidos abandonados son producto de violencia sexual, son producto de embarazos en adolescentes no planificados, que las adolescentes no encuentran una respuesta o qué hacer hacia el nacimiento del bebé. Y también, por ejemplo, en Jalapa podemos mencionar que han habido 10 suicidios en adolescentes, muchos de estos también relacionados con la violencia sexual o con embarazos no planificados. Además, explicó que en 2016 se registró el nacimiento de 79,000 niños y niñas de madres menores de edad, comprendidas entre los 10 y 14 años. En madres víctimas de violación nacieron 2.700 menores de edad. En el primer trimestre del año se registran 19,000 nacimientos de madres menores de edad. Y durante esta emisión, mi compañero Julio Hernández nos informaba de un lamentable ataque en contra de 2 taxistas a la altura del Trébol. Uno de ellos logró movilizarse gravemente herido hacia la avenida Bolívar. Mi compañero se ha trasladado a este punto para darle seguimiento a esta información. Julio, nuevamente enlazamos contigo. Compañeros, muy buenas noches. En efecto, nos hemos trasladado a donde quedó el segundo taxi involucrado en este ataque armado que se registró en el sector de la Cuchilla del Trébol y que posteriormente, pues como lo mencionábamos en el primer enlace, él pues trata de huir, trata de escapar, de salvar su vida. Sin embargo, pues él ya tenía una herida de arma de fuego en el cuello. Esta persona fue trasladada por bomberos voluntarios hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Específicamente ya fue plenamente identificado este hombre que estaba transportando este taxi, como ustedes pueden ver, número 14110, que tiene varios disparos en el lado izquierdo del vehículo. Incluso queda pues prácticamente la llanta pinchada, uno de los vidrios completamente dañados. Él es Alberto Macario Bámaca, de 64 años. Que tenía una herida en el cuello, 64 años, pues él trabajaba como taxista, estaba justamente en el mismo lugar donde estaba el otro taxi en el sector de la Cuchilla del Trébol cuando sicarios pasaron disparándole. Según testigos han relatado, este taxista al momento de tratar de escapar es perseguido por estos sicarios y se escuchan al menos en 3 lugares distintos otras detonaciones. Él llega hasta este punto, acá ya vienen bomberos voluntarios y es en este lugar donde pues ya lo trasladan hacia este centro asistencial. Si ustedes van a poder observar, vamos a hacer el recorrido por acá con nuestro compañero Gabriel Hernández para que podamos apreciar dónde estamos ubicados, específicamente donde inicia la avenida Bolívar, de la zona 8 capitalina. Él sube por este sector, vean, él venía a una gran velocidad para poder subir al sector de la avenida Bolívar y trasladarse por este lugar. Sin embargo, la herida que él tenía en el área del cuello obviamente lo debilita y llega hasta este punto. Acá se detiene, donde pues ya se siente a salvo seguramente, a esperar a los socorristas. Y acá pues la confusión se daba en ese momento. Los bomberos pues porque estaba el taxi que se encuentra en el área de la Cuchilla del Trébol y este taxi que está acá donde estamos nosotros ubicados, y ya empieza la investigación de parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La primera línea de investigación que existe es de que todo esto se trata nuevamente de parte de extorsionistas, de parte de personas que les cobran el mal llamado impuesto a estos taxistas, que como pueden observar, pues los 2 quedan seriamente heridos y los vehículos con las perforaciones de los disparos que les provocan estos sicarios, que como les menciono, pues todo se presume que se trata del tema del cobro de la extorsión. La información que tenemos, compañeros, actualizada a esta hora de la noche. Vamos a retornar hasta los estudios centrales. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Julio. Gracias por el seguimiento a esta lamentable noticia. Y en otro orden de noticias, el presidente en funciones, Yafet Cabrera, brindó declaraciones esta mañana sobre varios temas de coyuntura.
La renuncia del director del Hospital San Juan de Dios y la interpelación del ministro de Comunicaciones, Aldo García, han sido por candados interpuestos por la Ley de Contrataciones. Situación que a criterio del presidente en funciones, Jafet Cabrera, podrían hacer colapsar al país, debido a que la ejecución de entidades gubernamentales se ven entrampadas. Persistir, pero nos hemos dado cuenta que aquí no se puede trabajar con estos candados que dejó la Ley de Contrataciones del Estado y que en todo caso la Contraloría debía de hacer un acompañamiento a todos estos procesos para que vean ellos que se está trabajando transparentemente, porque si no el país va a colapsar. Los hospitales están teniendo muchas dificultades para el mantenimiento de un staff y compra de medicamentos, y hay situaciones en las cuales solo una compañía tiene los productos, y esto ha sido dificultad para poder cumplir con las exigencias que dice la Ley de Contrataciones del Estado. En otro tema, Jafet Cabrera indicó que al finalizar los procesos jurídicos que determinen la extradición de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti, el Ejecutivo actuará acorde a los procesos de ley y justicia. Y luego de 2 semanas, el juez del caso Cooptación del Estado, Miguel Ángel Gálvez, finalizó con escuchar las declaraciones del colaborador eficaz de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Salvador González, alias ECO. El último en interrogar al colaborador de la FESI, Salvador González, fue su abogado defensor, Alexis Calderón. Decir su verdad ante los tribunales de justicia y colaborar con el Ministerio Público tuvo sus repercusiones negativas. Insultos de muchas personas. Yo creo que algunas me llamaron sapo, y yo creo que al final de cuentas el que me diga sapo es porque a mí me molesta menos que me digan sapo a que aquel que siendo tan criminal como yo diga que yo miento. Prefiero que me digan sapo, pero todo eso ha sido un tema que durante estos 2 años y 2 meses que han transcurrido ha sido difícil. Durante los 10 días de audiencia, aproximadamente 10 defensores jurídicos presentaron una protesta jurídica. En esta alegaron que la declaración de alias ECO era ilegal, porque el 31 de mayo, cuando declaraba, sus abogados defensores no estaban presentes en la diligencia judicial. El defensor jurídico de González, Alexis Calderón, aseguró que la ley permitía que su patrocinado estuviera solo. Él tenía la calidad de testigo y no de procesado. Colaborador eficaz como una persona informada de los hechos y circunstancias que se investigan y cuya información se considera útil para el descubrimiento de la verdad. Le ha denominado el arrepentido, el colaborador, el delator, el testigo principal, el testigo de la corona y otras acepciones un poco peyorativas como el soplón o el sapo. Pero es una persona que brinda su testimonio. El juez Miguel Ángel Gálvez permitió que se abriera y encendiera la computadora de alias ECO. El fiscal del caso, el juzgador y abogados defensores se acercaron para corroborar que lo declarado por González son archivos que están en su computadora portátil, que le incautaron hace 2 años. Y con esta información concluimos esta emisión, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Enseguida los dejo con mi compañera Heidi Melgar, quien ya está en otro punto del set de las noticias, para seguir informándole. Que descanse y desde ya que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches.